Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. En la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, se nos describe cómo las fuerzas del mal, encarnadas en los corazones escépticos e incrédulos, intentan ahogar la fuerza de Dios que se manifiesta en la vida de los que son buenos y justos. Así ha sido y así será siempre. Los justos, los buenos, los que sí quieren y optan por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, resultan muy incómodos en medio de una sociedad no creyente e idólatra. Y por lo tanto el mundo dice que hay que eliminarlos a como dé lugar. Dicen los malvados: tendamos una trampa al justo. Nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, son un reproche para nuestras ideas, lleva una vida distinta de los demás. Condenémosle a una muerte ignominiosa. El justo de esta lectura de hoy, sin duda hace referencia, en primer lugar, al Mesías prometido, Jesús, el Hijo de Dios. En el texto evangélico de hoy se evidencia esa dolorosa verdad. Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Los dirigentes de Judea consideraban ya a Jesús como un peligro para la sociedad y la religión, y se propusieron matarlo. Esta idea se recrudece, según el Evangelio de San Juan, a raíz de la curación del inválido de la piscina de Betesda. La situación en torno a Jesús es de crisis, escepticismo y persecución. Jesús padece en carne propia el acecho, la agotante persecución, la murmuración, la insidia de sus enemigos. Él se ve acorralado, sufre el rechazo y se ve rodeado de enemigos que respiran odio y maldad contra él. El plan de Dios era, y aún es, instaurar en medio de este mundo el reino del amor por medio de su Hijo Jesús. Pero aquellos hombres de su tiempo no le creyeron y buscaron hasta encontrar el modo de matarle. ¿Qué haremos nosotros, los hombres y mujeres de esta generación, con este Jesús de Nazaret que ha venido a buscarnos? ¿Cuál será nuestra reacción y respuesta ante su mensaje que a veces
nos resulta incómodo? ¿Lo rechazaremos también? ¿Nos opondremos a su mensaje? ¿Nos dejaremos arrastrar por las influencias humanas que intentan alejarnos de su presencia y de su mensaje? ¿Seremos capaces esta Cuaresma 2018 de negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nuestros orgullos, egoísmos, soberbias, envidias, resentimientos, para por fin decidirnos a abrazar con Jesús la cruz del amor y el perdón. ¿Cuál será tu papel en la pasión que se avecina? ¿Vas a caer por fin rendido y arrepentido ante la cruz y el crucificado? ¿O el Viernes Santo pedirás a gritos con el populacho mundano que el inocente, el justo entre los justos sea crucificado? Jesús murió en la cruz porque así es como trata el mundo a los que deciden vivir como Él. La misión que recibió Jesús es la misma misión de todo profeta. Y todo profeta que se atreve a hablar en nombre de Dios corre serio peligro de terminar como terminó Él. Como se nos dice muy claro en el libro de la sabiduría, el mundo siempre va a procurar desprestigiar, calumniar, silenciar, arrinconar y hasta acabar para siempre con la vida de los profetas de Dios, que a menudo van contracorriente y ponen al descubierto los falsos valores. Nada más incómodo para los malvados que un profeta que hable de la luz y de la verdad. Jesús subió a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos o campamentos, la fiesta judía de mayor concurrencia, que se celebraba el final de la cosecha y preparaba la próxima siembra. Estas solemnidades en el templo se prolongaban durante 8 días. Dice San Juan que Jesús llega de incógnito. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Él no busca el conflicto por sí mismo, pero el conflicto siempre se va a desatar, porque Jesús permanece fiel a la misión encomendada por su Padre. Y veamos cómo Jesús encontró la mayor oposición a su mensaje dentro del templo, en los que se tenían por buenos, en los que tenían la autoridad y los cargos más importantes, y estaban convencidos de que eran buenos y fieles a Dios y a la tradición. Ellos fueron sus más fieros adversarios. Jesús denunció que en el nombre de Dios y de la religión, ellos se estaban aprovechando de sus cargos religiosos para oprimir y exprimir al pueblo, haciendo negocios y obteniendo ganancias personales. Se estaban sirviendo de Dios y del pueblo. Jesús denuncia además que las autoridades religiosas habían momificado la religión y sometían injustamente al pueblo, haciendo creer a todos que ellos eran los dueños absolutos de la verdad y que eran los únicos que tenían conocimiento absoluto de Dios. Basta recordar varias escenas del Evangelio para descubrir a un Jesús desafiante y valiente, que vino a revelar la verdad, a desenmascarar la falsedad y la hipocresía de aquellas autoridades. Cuando expulsó a los mercaderes del templo, Jesús casi que firmó su sentencia de muerte. A estos adversarios de Jesús
Ya les daba igual que Jesús levantara de su camilla a un paralítico que llevaba así 38 años, o que sanara a un leproso. Daba igual que sacara de la tumba a Lázaro o perdonara a la muchacha adúltera. Daba lo mismo para ellos escuchar su mensaje refrescante e innovador. Jesús resultaba ya muy incómodo. Sus dientes rechinaban cuando lo escuchaban hablar. Sus puños se apretaban cuando lo veían pasar. Hay que matarlo, hay que eliminarlo. Tenemos que hacer que se calle para siempre. Es molesta su luz y su verdad. ¿Y saben por qué no le creyeron a Jesús? Porque ellos no conocían a Dios. Jesús mismo lo dice en el Evangelio. Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino que soy enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque procedo de él, y él es quien me ha enviado. Y dice San Juan que al escuchar esto, aquellos infames trataron de capturarlo, pero no pudieron porque no había llegado su hora. En esta recta final de la Cuaresma, contemplemos a Jesús crucificado. Jesús cuelga de una cruz como consecuencia de una manera especial en la que él vivió. Para Jesús no fue fácil vivir día a día, teniendo como horizonte un final tan violento. Jesús estaba joven, él amaba la vida, como cualquiera de nosotros. Jesús no quería morir, pero se niega a sí mismo para darnos a nosotros su vida. Jesús no corre tras la muerte, no provoca el enfrentamiento, pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas, tampoco modifica su mensaje, no lo adapta ni lo suaviza. ¿Le habría sido fácil a Jesús evitar la muerte? Sí, claro, habría bastado con que se callara y no insistiera en denunciar lo que tanto irritaba a las autoridades, pero no lo hizo. Él continuó su camino firme y valiente. Prefirió morir antes que traicionar la misión para la que se había escogido. Jesús eligió vivir y morir como el hijo fiel de su querido Padre. Se reafirmó en su misión, siguió insistiendo en su mensaje hasta el final. Se atrevió a hacerlo no solo en las aldeas apartadas de Galilea, sino en el entorno peligroso del templo. Nada ni nadie lo detuvo. Hasta el final anunció el reino de Dios a los últimos, identificándose siempre con los más pobres y despreciados y defendiendo a los más débiles. Nadie pudo callar su dulce y poderosa voz. Contemplemos al crucificado y dejemos traspasar por su amor nuestros corazones. Que por esta palabra todos nosotros seamos convertidos en testigos fieles del Evangelio, capaces de anunciar a tiempo y a destiempo el reino del amor de Dios, aunque esto pueda costarnos la vida. Quizás no lleguemos a ser perseguidos cruentamente como les sucede a tantos cristianos en Medio Oriente y en tantos otros países, por quienes debemos de orar todos los días. Pero si podemos en nuestros ambientes ser ridiculizados, desacreditados, calumniados, despreciados, maltratados o ignorados por amar a Cristo y predicar su mensaje. Los cristianos que son sal y luz del mundo son muy molestos y muy incómodos para los que prefieren vivir en las tinieblas del mundo y el sinsabor del pecado. Alegrémonos cuando esto suceda.
Triste sería que seamos incapaces de dar luz y sabor a Cristo en nuestros ambientes. Al final del pasaje que hemos leído hoy, Jesús proclama solemnemente, en pleno templo, que Él viene de Dios, del verdadero Dios, a quien los judíos no conocen, porque ya se han olvidado de Él, de sus favores, de su bondad, y han abandonado sus mandatos por seguir mandatos meramente humanos. Ante este Jesús doblemos hoy nuestras rodillas para reconocerle como Mesías y Señor, y asumamos todas las consecuencias que implique abrazar su evangelio sin miedo alguno. El mundo necesita de cristianos tan valientes y tan decididos como lo fue el mismo Jesús. Atrevámonos a dar la talla. Solo así transformaremos este mundo. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.